perspectiva, nos va a presentar también el mismo tema. Padre Franklin Fuentes, y ahora tenemos la presencia de Sonia Cáceres. Y la idea con este encuentro es que las cosas que se trabajaron con Franklin, que fueron en torno al proceso del duelo y el luto, y él, como lo explicó en su momento, ¿no?, profundizó en el tema del duelo, y nos dio el marco general. Y ahora con Sonia, la idea es que podamos seguir profundizando, ¿no? Sonia, desde su perspectiva, nos va a presentar también el mismo tema y nos ayude a ir profundizando en el proceso, ¿no?, de esta experiencia de duelo. Entonces, lo que va a hacer Sonia ahora es guiarnos, ¿no?, con sus conocimientos, con sus experiencias, guiarnos por esta experiencia profunda, ¿no?, y existencial que es el duelo. Al final de la presentación de Sonia, que tendrá unos entre 45, ¿no?, y 60 minutos, habrá un momento de preguntas y al final les explicaré también el trabajo que hay que hacer para el día lunes, ¿ya? Entonces, bueno, Sonia, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, bienvenida, y estás aquí con un grupo que ya comenzó su formación para acompañar en el duelo. Es un grupo diverso, ¿no? Es un grupo que está interesado en, no solo en conocer, ¿no?, sino también en aplicar lo que va a aprender cuando se encuentre con alguna persona que necesite un apoyo muy cercano, ¿no?, un apoyo de alguien que sepa comprender y dar un soporte emocional, ¿no?, afectivo, cuando
uno realmente sufre la pérdida, ¿no? Entonces contigo vamos a hacer ahora esa experiencia, ¿no? Antes de comenzar, yo les voy a pedir, ¿no?, a todos que el ID es estrictamente personal, ¿no? Entonces no se comparte con otros, por eso hemos formado un grupo. El grupo 1 es para que solamente ustedes usen el ID y no lo compartan. Porque cuando entren personas que no son del grupo, lo vamos a tener que sacar, ¿no?, del grupo. Ya es personal, entonces, la clave. Bien, le voy a dejar un momentito a Padre Eduardo para que te dé la bienvenida también y podamos comenzar. No sé si Padre Eduardo está cercano. Creo que está en otra dimensión, Padre Eduardo. Entonces vamos comenzando, Sonia. ¿Sí? Vamos comenzando. Sí. Buenas tardes. Me da mucho gusto poder compartir esta hora con ustedes, o bueno, un poquito menos de una hora, pero este encuentro quiero que sea un poco dinámico, que si es que podemos interactuar, no hay ningún problema. Ustedes levantan la mano y con todo gusto podemos ir respondiendo también, ¿no? Porque luego ya de la intervención del padre Fuentes, puede que hayan quedado algunas interrogantes y que en el volver a tocar algunos aspectos, porque lo del duelo sí tiene una parte que es muy, ¿cómo puedo decirla? La parte psicológica, la parte de este manejo dentro de la psicología y del psicoanálisis, y la otra parte que es muy vivencial desde nuestra creencia, desde nuestra perspectiva muy personal, de lo que podría conllevar incluso el acompañamiento a través de nuestros valores, ¿no? Y en el caso de los valores occidentales, de los valores cristianos, judeocristianos, entonces puede que sí, vamos a tratar de complementar. Yo voy a dar alguna información que tiene que ver también un poco con la psicología, más metida dentro del aspecto psicológico. No quiero llenarles de muchos términos muy complicados dentro del psicoanálisis, pero sí tocado, ¿no? Ustedes pueden ver ahí el local de Cefosa. Por favor, siéntanse dentro de Cefosa. A mano derecha, no sé si ustedes pueden ver en el cuadro, que donde está, ¿no? Ahí la imagen al fondo donde hay dos lamparitas, esa es la entrada del auditorio. Entonces ustedes están entrando al auditorio, igualmente acá abajo, estamos entrando al auditorio y nos vamos a sentir en casa, bien acomodadas, y estamos pues felices de poder compartir, ¿no? Bien, entonces ya entrando. El proceso del duelo y el luto es el encargo que me han dado, y simplemente para poder seguir hablando un poquito sobre este tema. Me gustó de verdad que esta imagen, ¿no? De las flores me lleva a pensar en ese aspecto de fragilidad nuestra, que a la vez es una fuerza enorme. Miren cómo es esa plantita que se la ve tan frágil, pero sin embargo es tan fuerte para poder soportar cualquier viento, ¿no?, que pueda venir, y sigue floreciendo y sigue estando bella. Entonces, el proceso del duelo considero yo que es un proceso para crecer, para renacer, para reconstruirnos, y que debemos verlo así, ¿no? Como algo que más bien viene a ser una fortaleza para nosotras y nosotros, y que al contrario es algo que nos va a llevar para bien, nos va a llevar a buen puerto, y que a pesar de que pensemos de que somos tan frágiles, tan débiles, no, para las personas que somos creyentes, pues tenemos acá una gran fortaleza, ¿no? Nuestras creencias, nuestro espíritu, que de verdad nos levanta de cualquier situación que sea difícil, tal como nos está pasando ahora con lo del COVID, ¿no?
Entonces era un poco compartir lo bellas que podemos ser, lo débiles que podemos lucir, pero que en el fondo somos tan fuertes que podemos sobrellevar cualquier tipo de tormenta, cualquier tipo de, ¿no? de dificultad que tengamos en la vida. Y muchas de nosotras ya hemos pasado situaciones en la vida que nos han podido demostrar de que sí, todo pasa, todo llega a un término, que nada nos va a destruir ni nos va a poner en un nivel en el que no podamos salir adelante. Bueno, acá ustedes van a ver, vamos a ver primero el proceso del duelo, luego algo sobre el luto, y también vamos a ir entrando un poquito a este duelo, ¿no? En el contexto en el que nos encontramos. Que para mí, particularmente por la situación de atención a pacientes y a un buen grupo de estudiantes universitarias, puedo ver que bueno, han tenido efectos adversos, de leves, moderados y algunos hasta serios en las personas, ¿no? Este mundo está en duelo, estamos en un duelo y un duelo muy fuerte, y que así como esa florcita, pues estamos llamados a seguir adelante y a seguir floreciendo ante cualquier situación que ¿no? se nos presente. Bien, solo para recordar esta parte del duelo, ¿no? Que como vemos es tan fuerte, una situación de pérdida, cualquier tipo de pérdida que se nos dé en nuestra vida y de acuerdo a la cercanía que tengamos a esta o persona o objeto o incluso un animalito o una situación de trabajo, etcétera, nos puede provocar una respuesta muy intensa emocionalmente, ¿no? El duelo es eso, es una respuesta intensa que nos va a llevar, a sobrellevar. Entonces, y para lo cual necesitamos adaptarnos, ¿no? Y sí, el ser humano tiene esa capacidad de adaptación emocional que nos va ayudando a salir de cualquier vicisitud que vamos teniendo en la vida, como que esto es algo que se puede decir que es normal. Las pérdidas son hechos normales en nuestra existencia, todo tipo de pérdidas, algunas más fuertes que otras, pero sí, es parte de la normalidad, de la vivencia de un ser humano, ¿no? En esta vida. Entonces, la respuesta ante la pérdida, por supuesto que se va a ver influida por nuestra cultura, nuestras creencias, nuestras expectativas. No es lo mismo tener un duelo en una comunidad donde quizás piensen que acá terminó todo y quizás son ateos o de otro tipo de creencias en las que ya, acá terminó y murió todo, ya no hay nada más. Pero, por ejemplo, en la cultura cristiana tenemos este hecho clarísimo para nosotros de que hay la esperanza de un reencuentro, la esperanza del poder volver a vernos ante la llegada de Jesús y que todos vamos a estar nuevamente ahí, no sabemos cómo, ¿no? Ni cuándo, pero que hay esa esperanza de que podamos encontrarnos con estos seres maravillosos que han compartido nuestra vida, ¿no? Y estas creencias nos pueden ayudar a sobrellevar la situación del duelo de una o de otra manera. Y las expectativas también, wow, y las actitudes. ¿Qué actitudes yo puedo tener frente al duelo? Soy una persona muy positiva, soy una persona que dice, sí, murió esta persona, pero yo sigo adelante, quizás con una serie de motivaciones como los hijos, o como, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo acá no me dejo vencer porque yo tengo muchas cosas que hacer, me debo a mucha gente, mi esposo ha fallecido, pero yo sigo adelante, ¿no? Tengo a mis hijos, tengo a mis nietos, etcétera, y en otros casos puedo perder el trabajo y digo, no, puedo encontrar otro tipo de trabajo, puedo lograr otras cosas, otros sueños, tengo otros planes, etcétera, y esto puede hacer que este duelo sea de alguna manera llevado llevando al proceso hacia un buen fin.
En el duelo sí tenemos que tener en cuenta que se pierde el interés por el mundo externo. ¿A qué nos referimos cuando perdemos el interés por el mundo externo? Por ejemplo, Freud hablaba, ¿no?, de la libido en la que se va la libido de nosotras, sale de esta libido y no regresa y nosotros nos quedamos vacíos, nos quedamos sin nada, estamos solos, estamos vacíos no sentimos energía para hacer nada. Y una de estas muestras se da cuando, por ejemplo, las personas se quedan, por ejemplo, en la cama y no quieren salir días. Yo acabo de tener un caso de una persona en la que se echó a la cama, ha estado días de días ahí, a tal punto que esta situación de la pérdida de la energía, de esta salida de la libido de la que habla Freud, la ha llevado a tal punto en que la ha enfermado físicamente. Ahora está ya también con tratamiento de una fisioterapista porque tiene unos dolores enormes en los músculos, en el cuerpo, en la columna, porque estuvo tirada prácticamente en su cama días de días. Entonces, situaciones así, ¿no?, que se van dando conforme uno vaya asumiendo la situación del duelo. Sí, el duelo es pérdida. En el duelo se dan pérdidas, como estábamos viendo. Cada pérdida de estas nos va a llevar a este duelo, ¿no? Y la intensidad de este duelo no dependerá, ojo, no dependerá de la naturaleza del objeto perdido, sino del valor que nosotras y nosotros le atribuimos. Ojo, no es de que la persona, ya, yo perdí a mi esposo. Mi esposo puede que haya ocupado un lugar muy importante en mi vida, haya sido una persona muy amada por mí y de verdad su pérdida puede ser tremenda, fatal. Pero ¿qué tal si yo no he tenido una relación tan adecuada con mi esposo y quizás la pérdida de él en algunos casos hasta se convierte en un alivio porque quizás había problemas, había conflictos, etcétera? Entonces, estos duelos, la intensidad va a depender mucho de las vivencias, de las significancias que pueda tener esta persona, ¿no? En mi vida, hablando de una pérdida de un ser querido, de un ser amado, de un ser especial, porque también puede haber pérdidas materiales, etcétera, como las vamos a ver luego. Bien, miren, tenemos que tener en cuenta que la muerte es una pérdida natural de la vida. Es un acto tan natural y aún así no lo logramos entender, no lo acabamos de entender. El perder a alguien cercano puede causar un dolor profundo y podría ser uno de los mayores retos que debemos enfrentar. Pero hay muchas de nosotras, nos han enseñado a nacer, vivir, a hablar, comer, ¿no?, a escribir, ir al colegio, etcétera. Pero yo particularmente quisiera que ustedes se hagan la interrogante. ¿En qué momento ustedes realmente se han dado el tiempo para reflexionar sobre la muerte? Y sobre la muerte de una misma y la muerte de nuestros seres queridos. No sé si ustedes tengan experiencias en familia de que le dicen, y esto yo lo vivo mucho con los pacientes, en los que dicen, yo le dije que haga su testamento y no ha querido hacer su testamento. Y ahora estamos fritos con la sucesión intestada porque hay personas que no están en el país, tienen que mandar los papeles. Toda una situación dificilísima porque definitivamente no aceptamos fácilmente el dolor y de la muerte, ¿no? El dolor de la muerte y por supuesto que la muerte en sí. Entonces, una vez un doctor, ante una situación en la que yo me encontraba y yo le decía, pero doctor, él no quiere morir, le digo, por favor, ayúdenlo. Y el doctor fue muy fuerte y en ese rato no lo entendí porque me dolió profundamente, pero después sí. Y me dijo, ¿quién quiere morir?
Uno que está en su sano juicio no quiere morir. Uno que está bien emocionalmente, etcétera, y la posición de ser amado, tener una familia, tener una situación cómoda, muy difícilmente va a querer morir porque no está en una situación de depresión, ¿no? Una depresión fuerte que ya es otra cosa, que se separa del duelo, que es muy diferente. Entonces, sí, pues son cosas naturales, reales en nuestra vida, pero que sin embargo no las aceptamos y no queremos tomarlas en cuenta. Ahora, estas pérdidas, sí, hay una parte corporal que es bien importante que las tomemos en cuenta, ¿no? Porque cuando hay un dolor tan intenso, afecta a nuestro organismo. Podemos sentir opresiones en el pecho, en la garganta, vacíos en el estómago, hipersensibilidad a los ruidos. Hay unas sensaciones de, ¿no? De inclusive de que no podemos aguantar a las personas y cualquier persona que viene nos estremece, nos falta el aire, ¿no? Tenemos debilidad muscular, dolores musculares como los que les digo de esta joven paciente, se nos va la energía, esa libido de la que habla Freud, hay sequedad en la garganta, hay gente que tiene ganas de vomitar. Mire, la manifestación corporal se da de muchas maneras, muchísimas maneras. Ahora, en las pérdidas sociales, ¿a quién hemos perdido? ¿Por cuán intensa puede ser esta pérdida de acuerdo a la situación social? Son personas muy cercanas, son personas de mi entorno. Para algunas es muy difícil llevar un duelo cuando yo, por ejemplo, no tengo un entorno que me apoye, no tengo alguien que me alcance una taza de café, no tengo alguien que me llame por teléfono para decirme, oye, Sonia, ¿cómo estás? Sé que debes sentirte mal. No tengo alguien que venga a mi casa y me diga, Sonia, tú te sientas hoy día, no haces nada, yo voy a cocinar, yo te voy a arreglar tu cuarto, yo voy a venir y te voy a limpiar la casa o la sala, etcétera. No, tenemos ese tipo de apoyo y además estamos nosotras y nosotros acostumbrados a darlo. ¿Qué entorno es lo que me acompaña ante una pérdida, en este caso social, como por ejemplo, puede que yo haya tenido una discusión y haya perdido mi grupo de amigas que eran personas importantísimas en mi existencia, o soy una persona solitaria que quizás hasta me siento aliviada cuando ya he perdido algo y digo, no más, no tengo nada y me quedo sin nada. O en el aspecto espiritual, ¿no? En la trascendencia del ser humano, en la que cuando yo he perdido a alguien y ya siento que el sentido de mi vida se fue, puedo estar ante el teléfono y puedo estar esperando esa llamada de ese ser amado, ese ser querido y no llega nunca y el sentido de mi vida poco a poco va desapareciendo y como, ¿no? Como hemos visto, vamos perdiendo esas energías de vida, este querer estar, seguir adelante y puede ser muy doloroso, ¿no? Si es que no tenemos todo ese entorno de creencias, de fe, de esperanza en el futuro, ¿no? Mi sistema familiar, ¿de qué manera está conformado? ¿Cuán intenso es el dolor de perder un hermano o un cuñado o un hijo, ¿no? Y mi pareja, cuando no solamente puedo perderlo porque ha fallecido, sino porque nos hemos divorciado, nos hemos separado. ¿Cuántas de nosotras seguramente podemos pensar en esta situación como muy dolorosa, levantarse nuevamente y seguir adelante en la vida? ¿No? Cuán intenso es. Particularmente yo lo veo en momentos que es muy triste porque hay personas que quizás, por ejemplo, se pueden enamorar y la fuerza de esta pasión, de este deseo de estar con la otra persona hacen que dejen su hogar. Y al dejar su hogar están en una disyuntiva tremenda. Y yo he visto varones llorar porque por un lado está su familia, sus hijos, su estatus, todo lo que ellos construyeron,
y quizás el amor ya los llevó por otro rumbo y es una cuestión de ganar una relación que puede ser por amor y también la pérdida por ese mismo amor de muchas cosas que son tan valiosas en su vida y que de verdad a la persona la pueden llevar en una situación tremenda, de un duelo muy grande. ¿No? En el aspecto ético, moral, cuáles son mis creencias, qué son mis valores ante las pérdidas, cómo yo puedo llevar mis pérdidas desde el punto de que esto está bien o esto está mal, en el sentido de que incluso tengo que tomar decisiones frente a la salud de mi ser querido. Yo soy la persona a la que le van a preguntar, mire, es tiempo de ya quitarle todas las ayudas que él tiene en UCI y quizás yo tenga que tomar la decisión y decir, bueno, por favor, desconéctenlo. ¿Cuántas de nosotras, las personas, nos hemos visto en situaciones así, en que después nos invade un tremendo sentimiento de culpa porque no podemos vivir con esa situación de que yo tuve que decidir cuándo él moría y cuándo no, ¿no? Y qué es lo que me pide mi creencia, mis valores, cómo puedo llegar a la ortotanasia, a esa muerte en el momento adecuado, y que quizás en ese momento de tanto dolor digo, no puedo verle sufrir más. El doctor me está preguntando si es que ya lo van a desconectar y quizás yo en ese momento decida, ¿no? Entonces también se pueden dar dilemas, ¿no? Éticos, morales en la vida propia. En la parte laboral, cuando uno ya se jubila, llega a la casa y dice, sí, estoy contento, ya por fin no voy a ir a trabajar, ya no aguantaba a mis jefes, no aguantaba a mis compañeros, que el bus todas las mañanas, pero llega un momento en que amanece y no tienen razón para levantarse ni de esa cama. Ya no hay por qué razón levantarse de la cama. Disculpen, voy a enchufar mi computadora que la batería se está agotando. Entonces, es esto, ¿no? En el sentido de que hay muchas pérdidas. Yo he tenido muchos pacientes que han venido ya con una situación de depresión porque ya dejaron de trabajar y ya no tiene sentido su vida, ya no hay nietos que llevar al colegio, los hijos están lejos, etcétera. Y se sienten totalmente vacíos. Bueno, esta parte quizás un poquito entrando en la parte psicoanalítica, pero quiero hacerlo lo más simple posible porque quizás tenga colegas dentro de este grupo formado y me gustaría también compartir con ellas, ¿no? Miren, ¿a quién pierde el sujeto según Freud? No es de que nosotros tengamos un duelo más intenso por la persona en sí. Por ejemplo, mi hermana, yo perdí a mi hermana, sino qué perdemos de él o de ella. ¿A qué me refiero? ¿Qué pierdo de esa relación con mi hermana? Pierdo el que podíamos salir juntas, el que era mi confidente, el que era mi alma gemela en la que yo me apoyaba, era la persona que siempre estaba para mí. En el caso de mi esposo, era el que me cuidaba, me protegía, me apoyaba. Es un poco fuerte, ¿no? Mira, ¿a quién pierde el sujeto? No, no es a quién pierde, es qué pierde de él. Entonces, es un poco que también nos lleva a cuando hagamos todo el proceso del duelo, trabajar esto. No, la persona sí la vamos a interiorizar, pero a ver cómo vamos a llenar todo ese espacio de lo que perdimos, su amor, su atención, su compañía, etcétera. Y esto es parte del trabajo del duelo. Acá otra expresión de Freud. En el duelo, algo de la subjetividad queda modificada, desgarrada, desmembrada, rota. De allí la importancia de trabajar para que el sujeto pueda reconstruir lo que de él queda dañado. Es bien fuerte, ¿no? Miren, nuestro ser, esta subjetividad, yo, este sujeto que soy yo,
me modifica la situación de esta pérdida y puede que me desgarre. Y es tan fuerte que puede, esta expresión es muy fuerte de Freud, ¿no? Me desmembre, me rompa, algo se rompa dentro de mí. Y por eso es que yo necesito trabajar para reconstruir lo que se ha dañado. No es de que ya murió y yo voy a seguir esperando que él vuelva, ¿no? Después y vivamos otra vez felices de acuerdo a mi creencia. No, no, tengo que reconstruir mi existencia porque si no va a ser un duelo permanente que no me va a dejar bien. Toda mi vida va a ser una vida de mucho dolor, de ausencias, de vacíos. Y otra expresión, ¿no? Que él habla sobre el trabajo del duelo y dice, la realidad muestra que el objeto amado ya no existe. Y es entonces necesario retirar toda la libido de sus enlaces con el objeto. Miren, es retirar toda esa energía de estos vínculos que yo tenía con la persona. Es necesario, porque ya él no existe, ¿no? Sin embargo, este trabajo se opone, ¿qué he hecho? Que el ser humano no abandona de buen grado este vínculo fuerte que hay. Pongámonos a pensar, yo no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en mi esposo. No, para mí no va a ser fácil querer deshacerme de un vínculo que fue tan bonito, o quizás no tan bonito, y que era parte de mi existencia, éramos los dos que íbamos, veníamos, hacíamos cosas. No, pero es necesario hacer ese trabajo de desvinculación que, ojo, no significa olvidar a la persona, no. Simplemente que ya no hay esa interacción, que inclusive podría haber cierta dependencia entre nosotros. Ahora, en este caso, este trabajo se realiza, miren, pieza por pieza, con un gran gasto de tiempo y energía. O sea, poco a poco nosotros vamos reconstruyendo nuestra existencia y que no nos viene de gratis y que dejemos que el tiempo pase y que, bueno, el tiempo lo cura todo. No. Ahí estamos entrando en una situación en la que no estamos arreglando nada. Acá se necesita gasto de tiempo y energía. Es un esfuerzo, es una decisión mía en la que yo voy a salir adelante de este duelo, ¿no? Entonces, y por supuesto que durante ese tiempo va a existir ese objeto dentro de mi psique. Construyendo mi vida, y no es de que olvídalo, ya pasó, no. Por ejemplo, cuando hay una separación, muchos dicen, ya, olvídate de él. Y yo he visto en mis pacientes, en algunas de ellas, que lo que les dicen a sus amigas, vámonos a la discoteca, y después ahí se da toda una situación bien dolorosa porque van de fracaso en fracaso, van con grandes expectativas y se produce toda una desorganización psíquica, vienen a consulta y están más destrozadas que con el mismo, ¿no? Con la misma separación de la pareja. Entonces, no es cuestión de olvidar, entre comillas, es cuestión de saber desvincularse, ponerlo en el lugar donde ya corresponde, un recuerdo bonito, es una persona que hace parte de mi vida, no la puedo sacar, no es que simplemente yo la hago desaparecer, ¿no? El hipocampo funciona maravillosamente, el sistema límbico está ahí y ojalá que siempre lo tengamos y no nos dé Alzheimer o demencia ni nada por el estilo, no haya un deterioro cognitivo que nos lleve a olvidar, no. Mientras tengamos nuestro sistema neuronal adecuado, entonces simplemente cuando venga el recuerdo de él, cada vez irá siendo menos doloroso y incluso el ser humano tiende a recordarlo mejor. Tendemos, es cuestión de supervivencia. El ser humano va creando una imagen de estas personas buscando lo mejor, a no ser que haya habido un trauma muy fuerte, ¿no? Pero generalmente siempre recordamos las partes más bonitas. Entonces, como hay este gasto de tiempo y energía, porque va a haber un esfuerzo para, ¿no?, ir reconstruyéndonos,
no va a ser algo de la noche a la mañana. Sí, va a ser una operación lenta y dolorosa, y que una vez que se haya hecho este trabajo del duelo, ¿no? ¿No? Entonces la persona va a poder sentirse mejor, se va a sentir incluso más desinhibida, va a volver a tener estas ganas de vivir, va a sonreír, va a tener incluso energías para emprender nuevos proyectos, y ese va a ser un excelente síntoma que la persona ha llevado a cabo adecuadamente su proceso de duelo y está lista para emprender cosas nuevas, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta de que la persona es renuente a desprenderse de este objeto. Como decíamos ¿no? En el tercer párrafo, ahí, qué difícil es separarnos, ¿no? Pero al final lo vamos a abandonar, ¿no? Entonces, va a darse esta situación en que ya no está. Si es que ha fallecido, ya no está, ya no existe más. Pero yo sí sigo existiendo y lo voy a tener como un buen recuerdo y como lo que vamos a tocar dentro de poco, cómo es que él va a quedar en mí, pero de una manera positiva. Por ejemplo, Melanie Klein, y esto es básico que quizás ustedes lo han tocado, ¿no? Ella considera que en el duelo se produce una reinstalación en el mundo interno de ese objeto perdido, por ejemplo, de si es que falleció alguien, ¿no? Conservándose ese vínculo, ¿no? Libidinal, un deseo, una pulsión, una fuerza, una energía psíquica que mueve el desarrollo personal de la persona, que es una expresión de Jung. Esto se entienda porque para mí es una parte fundamental. Yo pierdo a una persona y, por ejemplo, vamos a llevarla al cementerio, la vamos a enterrar y muchos de nosotros nos quedamos con esa idea de que tengo que ir al cementerio y yo voy a llorar y me siento mal de que tal persona esté enterrada ahí y yo tengo esa tristeza tan grande de no poder ir a la tumba, etcétera, porque siento que está ahí. El trabajo que debemos hacer no es de que esté ahí, no, ese cuerpo ya está inerte. Para nosotros como creyentes o para los no creyentes, ese cuerpo ya está ahí, ya no, está inerte, ya no existe prácticamente dentro de la vivencia de la vida. Lo que nosotros hacemos es reinstalarlo en mi corazón, simbólicamente, en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, y que me acompañe. Y es la cosa más maravillosa cuando alguien viene y le dice, no, yo no necesito ir tanto al cementerio porque esta persona está conmigo, está acá, estamos compartiendo. Yo siento que él, cuando yo necesito que alguien me dé una opinión, yo digo, no, Pedrito, ¿qué me diría en este momento? ¿Cómo actuaría? Entonces, qué importante es tener esta reinstalación, y este es un punto básico para sentirse bien, ¿no? Y también Klein quise, bueno, que podía ponerlo acá en que cuán importantes son estos duelos de los primeros meses en la vida del niño, especialmente para las mamás jóvenes, ¿no? Ese pecho de la madre, la teoría del apego, en la que si es que no se da esa situación de una manera adecuada, este niño no ha sido suficientemente soportado, contenido adecuadamente, esta persona ha vivenciado en ese entonces situaciones de vacíos, de descuidos, de alejamientos, ¿no? De la madre, y estos pueden volverse a revivir en duelos posteriores. Y uno dice, pero ¿por qué tanto dolor para esta persona? Y lo que pasa es que ella está pues reviviendo estos duelos que ella anteriormente pudo haber tenido. Bueno, en este caso, John Bowlby, también muy famoso, y con este señor Murray Parks, este otro, ¿no? Estudioso, tienen ellos nos proponen un proceso de duelo y lo dividen en 4 fases. La que vamos a ver luego, que quizás ustedes también ya han visto, es la de Elizabeth Kubler-Ross, pero esta nos dice
En la primera fase, en ese perder a este ser no querido, entramos en un embotamiento, en una situación que no nos encontramos ni con nosotras mismas. Y algunas lo habremos vivido. Yo particularmente sí he sentido ese embotamiento. Y entramos en una segunda fase que es de, estoy anhelando, estoy buscando a ese ser perdido y lo busco en una llamada telefónica, lo busco en el timbre que él normalmente tocaba cuando entraba a la casa, lo busco cuando estoy esperando que alguien de repente dé un silbar, no, un silbido ahí cuando hemos ido al mercado y yo sabía dónde estaba, etcétera, ¿no? Es un anhelo, una búsqueda. Y cuando no se da eso, pues se da la fase 3, que hay una desorganización psíquica y nos entra una desesperanza. Y que luego de esto, de entrar ya a la realidad, vamos a ya empezar a reorganizarnos, ¿no? Inclusive ya vamos a darle un espacio a ese ser perdido, a ese ser amado perdido, o al objeto que hemos perdido. Inclusive puede ser un gatito, un perrito que lo hemos perdido y ya le vamos dando otro espacio en nuestra vida. Bien, acá en este caso, Bowlby también habla, esto sí quiero leerles porque dice, el duelo patológico sería una deformación del duelo normal. Ya estamos entrando en lo de la patología, ¿no? Y deriva del uso desmedido de los mecanismos defensivos normales. Ojo, entonces el duelo patológico es porque quizás nosotros nos defendemos tanto que entramos en situaciones en que el duelo... paramos nuestras emociones, no queremos sentir nada y retrasamos nuestro proceso de duelo y podemos hasta patologizarlo porque puede durar más años de los que debería y además podrían cronificarse, o sea, hacerse crónicos, cronificar. Entonces, lo que yo quiero decirles es que hay que cuidar que no vayan estos mecanismos defensivos que son buenos, porque tratan de ayudarnos a paliar el dolor y así proteger nuestra psique en una situación normal, que en el caso que hacemos uso desmedido de estos mecanismos, nos puede hacer más mal que bien. Acá Bowlby dice, aunque conocemos que tras una pérdida persistirá el estado agudo del duelo y que también estaremos inconsolables, no vamos a hallar un sustituto. No importa aquello que pueda llenar el vacío, y aunque quede completamente lleno, algo quedará vacío, algo permanecerá vacío. Y así debe ser. Él ocupó un espacio de nuestra existencia. No es de que lo desaparezcamos, no lo borramos, ¿no? Es el único modo de perpetuar aquel amor al que no queremos renunciar. Simplemente, él seguirá, estará ahí, y le daremos un espacio en nuestra vida, un lugar, una interpretación, una valoración, y lo podremos seguir teniendo de una manera buena, no de una manera donde haya esa dependencia, ¿no? Emocional, esa ansiedad por separación, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, Lacan, que es un filósofo, ¿no?, más moderno, él habla sobre este impacto que puede darnos cuando hay una pérdida, un duelo, ¿no? Y él dice, el sujeto en duelo sufre siempre un colapso traumático y queda expuesto a la realidad, a lo real. Sí, es tan fuerte, lo perdemos y tenemos que llegar a encontrarnos dentro de la realidad, no cerrarnos y decir, él sigue existiendo, ¿no? Entonces su vida significante se rompe y no hay respuestas inmediatas desde lo que pensamos, lo imaginario, lo simbólico, y por eso un sujeto en duelo se queda muchas veces no solo sin palabras, sino que queda vacío. Nos quedamos vacíos, no tenemos cómo llenar esos espacios. Hace un tiempo tuve un señor al que yo le preguntaba en ese momento y le digo, ¿cómo sientes la pérdida de tal persona, no su esposa? Y me dice, y los hijos, que tiene varios hijos, me decían, no, mi papá está bien, lo llevamos, que lo hacemos viajar y siempre está con uno de nosotros, y mi hermana siempre va todos los días a la casa, y mi otro hermano se ha quedado a vivir con él, etc. Pero cuando hablé con el Señor me decía, estoy tan solo, estoy tan vacío. Nada podía llenar ese espacio que había ocupado su esposa. Y por supuesto que esto en unos años
se ha revertido. Ahora lo veo con otro semblante, ya disfruta de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, etcétera. Pero no podemos dejar de sentir esto cuando perdemos algo que es importante. ¿Cómo nos afecta? Miren, esto voy a pasar muy rápido porque creo que no nos va a alcanzar mucho el tiempo. ¡Wow! Hay afectaciones que se nos van a dar, ¿no? Como por ejemplo, cada uno va a vivir su duelo de diferente manera, ¿no? Y cada uno va a utilizar los diferentes mecanismos para vivenciar esto y salir adelante. Pero miren esta expresión que es tan importante, el precio del amor. Cuanto más amas, más dolor sentirás. Entonces, si nosotras y nosotros amamos plenamente, ya, valientemente preparémonos también a que va a llegar momentos en que vamos a sufrir y vamos a sufrir con la intensidad con la que hemos amado algo. Una persona puede haber amado tremendamente a sus animales y en algún momento se mueren y ya va a estar preparada para poder, ¿no?, soportar ese tremendo dolor que le va a dar al haber perdido a sus animalitos. Y esto es muy importante, ¿no? Cuanto más amas, más dolor se sentirá. Y aceptar la muerte de alguien cercano puede tomar, no podemos poner un tiempo cronológico en que algunas dicen 3 meses, 6 meses, 1 año. No hay una duración. Cada uno puede vivir, ¿no?, su duelo de acuerdo a todas estas cosas, estos factores que intervienen en mi duelo. Pero lo que sí les digo es de que estos duelos llegan a patologizarse en situaciones como, por ejemplo, ustedes ven que la libido de esa persona se ha ido, se aísla, no sale, no tiene ganas de hacer cosas que hacía antes, no tiene ganas de reconstruir su vida, siempre está pensando y llorando, etcétera, y que vamos a analizarlo más tarde. Entonces, ojo, miren qué bonito dice Elizabeth Kubler-Ross. El duelo posee el poder de curar. O sea, este proceso es curativo, no es dañino, es curativo. Y en la respuesta que nosotros damos al duelo a través de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra conducta, nos lleva a tener una respuesta física y una emocional. Hemos visto la parte física en antes, ¿no? Todas estas cosas que nos pueden pasar, temblores, dolores de cabeza, etcétera. Incluso nos sube la presión o nos baja la presión. Y la parte emocional, ¿no? Todos esos sentimientos tan fuertes. Miren, esto solamente quiero decirle que hay una relación con el fallecido y esto va a ser importante. Hay circunstancias de la muerte que también no es lo mismo que haya fallecido una persona o que haya sido un duelo antelado cuando hemos estado acompañando a la persona, por ejemplo, que tenga cáncer y que hemos estado a su lado, a que sea una muerte intempestiva, por ejemplo, un accidente. Y en los antecedentes del duelo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos llevábamos? ¿Qué podía haber? ¿Qué apegos, qué separaciones podíamos tener con esta persona? ¿No? ¿Cómo era el pasado nuestro? ¿No? Bueno, el contexto sociocultural, ¿desde qué manera nos apoya este aspecto cultural en la vivencia de las personas? ¿Están para mí? ¿No están para mí? ¿Yo soy una persona sola, solitaria? ¿De qué forma mi comunidad está presente? Yo tengo conocimiento e incluso personalmente he vivido un duelo largo porque sí, no he tenido ese apoyo, ¿no?, de un grupo que estuviese conmigo apoyándome en ese momento para contener la situación de duelo en el que estaba viviendo. Por ejemplo, la personalidad. Algunas somos abiertas, podemos llegar a conversar a pesar de que estemos llorando, sufriendo. Otras somos, ¿no? Podemos ser muy tímidas, introvertidas, no decimos lo que sentimos y es más difícil ayudarnos si estamos en esa situación. O en la parte también del apego, ¿no? ¿Qué apegos hemos tenido? Si hay una necesidad de mantener, ¿no?, esta proximidad al difunto porque soy una persona dependiente, o más bien en mi situación de vida se ha dado apegos seguros o inseguros, o apegos ansiosos, preocupados, ambivalentes,
¿no? Evitativos, de rechazos, de temores. Entonces hay una serie de factores que intervienen en esta situación. A esto es lo que quiero preguntar si ya ustedes han revisado las fases del duelo con el padre. ¿Alguien me podría decir si puede abrir el micro y me diga si es que han revisado estas fases del duelo con el padre que estuvieron antes? No, Sonia, ¿No? no. ¿No? Bien, entonces voy a tocar esta parte. Miren, acá hay un aspecto de Elizabeth Kubler. Hemos visto el otro autor que tenía 4 fases, en este caso nos presenta ella 5 y la última ya es el aprendizaje. Y ella es una suiza que después ya vivió en Estados Unidos y murió en Scottsdale en el 2004. Y ella hablaba de que la experiencia del duelo empezaba en una crisis, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en lo del COVID, y que esto nos llevaba al primer momento en el que no podemos, nuestra psique, el dolor es tan fuerte que no lo podemos aguantar y entra a funcionar el mecanismo de defensa de la negación. Entonces negamos esta situación porque es devastadora. La situación, la realidad es tan devastadora que no lo podríamos vivir plenamente, ¿no? Entonces, hay un rechazo de la realidad, consciente o inconsciente, y tenemos que amortiguar esa realidad que es tremendamente dolorosa. Y nos da pensamientos como esto no me puede estar pasando a mí, esto no, esto no es real, esto no es verdad, ¿no? Entonces, esta situación nos abruma. Hay un sentimiento de incredulidad, y pensamos que ya no voy a volver a ver a esta persona. ¿Qué va a pasar? En ese instante no me puedo adaptar. Ha pasado, ¿no? Entonces, y por supuesto que ahí no vamos a aceptar lo que ¿no? Lo que está ocurriendo. No estamos en capacidad de poder aceptar todavía la realidad, ¿no? Y hay una represión tremenda de esta realidad, ¿no? Esto no me está pasando a mí. Y en la segunda es el enojo o la ira de la que se habla, en la que la persona también, de acuerdo a la personalidad, empieza a reaccionar fuerte y hay un enojo, un resentimiento por ese inmenso dolor que va sintiendo y se pregunta por qué pasó esto no es justo, no me puede estar sucediendo a mí, ¿no? Y trata de entender el por qué pasó. Y este enojo se interioriza, la persona se hace daño, pero también vota hacia el exterior y vota a lo que haya, a la familia, al enterrador, en este caso con lo del COVID, ¿no? Podemos entrar en enojos hasta inesperados, ilógicos ante ciertas personas, incluso nos vamos hasta el Estado, ¿no? Entonces echamos la culpa a quien sea de lo que nos está pasando, pero es una situación plenamente normal. La persona reacciona y debe reaccionar, tiene que sacar lo que está dentro. Muchas veces pensamos de que no es adecuado. No, sí, es importante que le demos ese espacio para que pueda enojarse, no responder, no alimentar ese enojo, pero sí dejar que esta persona pueda ¿no? Eh, Incluso identificar su propia ira, ¿no? Que es parte del proceso de curación. Y hay personas que van a necesitar incluso hacer cartas, etcétera, para pasar esta parte. Ahora, en la parte de la negociación, ¿no? Que la persona ya empieza a entender que se le ha ido este ser querido, este ser amado, que en este caso es por fallecimiento, y empieza a negociar. ¿No? ¿Qué pasaría? De repente yo en secreto le pido a Dios, Dios mío, por favor, esto no puede ser verdad, de repente está en UCI y uno dice, sácalo de ahí, por favor, e incluso hasta hacemos pactos, hacemos promesas, y muchos de nosotros cuántas veces hemos recurrido al Señor de Uruguay, o, ¿no? A la Virgen de Cocharcas, etcétera, llevando nuestras pendientes o plaquitas incluso de plata porque nos hizo
¿no? Nos dio la oportunidad de poder ver a nuestro ser querido, que son negociaciones que muchas veces no llegan a ese término que uno quisiera y son muy, muy dolorosas, ¿no? Y puede incluso estas negociaciones y el hecho de que cómo ocurrió todo nos lleva hasta sentir sentimientos de remordimiento, y de culpa por lo que pudo haber pasado. Uno empieza a decir, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, no hubiera pasado esto. ¿Qué hubiera sucedido si yo de repente lo llevaba más rápidamente al hospital? ¿O qué hubiera sucedido si no lo llevaba ahí o lo llevaba al otro lado? Ustedes están viendo cuánta gente está en esta situación ahorita mismo, sufriendo ¿no? Las situaciones de pérdidas, ¿no? Entonces, en estas situaciones sí es importante que la persona pueda empezar a conversar con otras para que en este diálogo ella vaya encontrando sus propias respuestas. La negación, el enojo y la negociación no son etapas muy largas y no deberían ser muy largas, porque si no serían muy maltratadoras. Entonces, en el caso de la depresión, ahí ya empezamos a entrar en esa realidad que nos ha costado y a toda forma, con todo esfuerzo hemos tratado de no entrar en ella. Entonces, ya empezamos a entender de que sí, falleció, ya hay esa certeza y empezamos a tomar actitudes como aislarme, rechazar visitas de amistades, parientes, etcétera, y ya empezamos a vivenciar la incertidumbre de que ya no será igual. Ya tenemos que empezar pasito a paso a vivenciar esta tristeza porque ya no lo vamos a ver, ¿no? Y muchas veces en situaciones muy dolorosas podemos decir, ¿por qué seguir? ¿Para qué seguir? Esto es demasiado doloroso para mí. Yo ya no quiero seguir, yo no puedo vivir sin esta persona. Y esta es una tristeza muy válida y que debemos tratar de superarla, ¿no? Y por supuesto que hay esos sentimientos de vacío, ¿no? Dolor, sufrimiento, agotamiento físico, psíquico, mental, aparece la irritabilidad nuevamente, largas horas sin dormir, hay una tristeza muy fuerte, que ojo, no necesariamente es la depresión, es la tristeza natural, normal de un duelo, que muchas veces lo patologizamos y decimos, ya está con depresión. No, por favor, dejemos que la persona escucha la palabra depresión y se asusta y incluso ella puede limitar sus propios formas de poder vivenciar su propio duelo. No necesariamente va a ser una depresión, pues una tristeza intensa. Incluso en el ¿no? 5 o las diferentes pruebas que nos dan a los profesionales para medir cuándo podemos llamar una depresión, y se dice que por lo menos haya debido pasar 6 meses de haberse estado en ese estado de tristeza, ¿no? Y ver los niveles, leve, moderado, mayor, no es que tenga que ser una depresión. La depresión tiene es otro concepto. La depresión va hacia sí misma. Este duelo es porque se está desvinculando de alguien. Entonces, la aceptación, ahí ya. Y el aceptar una situación no quiere decir que no estemos sufriendo. Hay cierto dolor en ese paso, entonces, pero ya empezamos a aceptar y empezamos a pensar de que podemos iniciar una nueva vida, ¿no? Entonces, y quizá nos decimos, ya, todo va a estar bien, ya empiezo a planificar cosas, ¿no? Y ya se da esa interiorización de la que hablé con lo de Melanie Klein, y ya puedo tenerlo dentro de mí de otra manera, él me acompaña, no está lejos de mí, y así esto me lleva a un aprendizaje, empiezo a vivir otra vida,
y empiezo a conocer nuevas realidades. Yo misma me esfuerzo para ir, conocer grupos de compañeras, de compañeros, de repente los adultos mayores, de repente el Club de Leones, etcétera. Una serie de instituciones, CEFOSA, etcétera, y ustedes en las diferentes instituciones a las que pertenecen van buscando ese entorno. Entonces, sí, ustedes como ven en esta situación del COVID, por ejemplo, en estas crisis y que nosotros estamos así, no es que los demás, sino nosotros mismos, tenemos temores, tenemos angustias, tenemos ansiedades, hay llanto, hay pena, incluso hay cólera, hay culpa por cosas, nos preocupa la situación, estamos tratando de elaborar planes para el futuro, lo cual es muy bueno, ¿no? Y mire qué bonita la expresión de Viktor Frankl. El dolor solo es soportable si sabemos que terminará, no si negamos que exista. Qué importante. Bueno, me parece que hasta acá nomás vamos a llegar. Padre Eduardo, no sé, usted diga, hay un duelo anticipado, que es el que se está dando en este momento en el COVID, que muchos tenemos familiares enfermos y que ya estamos vivenciando este duelo, ¿no? ¿No? Y esperemos que esto nos ayude más bien a aceptar la situación cuando familia, si es que llega a fallecer, ¿no? Y esto nos ayude a adaptarnos a las nuevas circunstancias. Hay dolores, angustias que no las contamos, estamos ahí con toda la preocupación interna y hay personas que podemos incluso experimentar que son fracasos en nuestra vida, ¿no? Y es importantísimo despedirnos, que es otra de las cosas que vamos a ir tocando en la próxima semana. Y para terminar, ¿qué hay sobre el duelo normal y el duelo patológico? El duelo normal, ¿no? Tenemos que pasar por este proceso, no lo neguemos, lloremos, hablemos, desfoguémonos y respetemos ese duelo de los seres que están cerca de nosotros y por favor olvídense de la palabra no. Vamos a reconstruir un significado para este ser que se nos ha ido, si es que es ¿no? Un ser valioso, querido, amado. Sí tenemos derecho y sí debemos, de alguna manera, ¿no? Acá dice, vamos a tener alguna forma de malestar somático corporal, se va a dar. Vamos a tener reacciones hostiles, se va a dar. Va a haber una culpa relacionada con el fallecido, con la circunstancia de la muerte, se va a dar. Incapacidad para actuar como antes de la pérdida por un tiempo, y se va a dar un duelo sin trauma, porque estamos pasando por todo ese proceso. Lo serio es esta parte del duelo patológico, ¿no? Crónico, complicado. La persona está desbordada, recurre a conductas desadaptativas y no avanza. Se quedó en una etapa y no avanza. Y esto es peligrosísimo. Hay gente que ni siquiera se da el espacio para sufrir, no tiene sentimientos, no tiene emociones y esto aparece meses después. Puede ser un mecanismo de defensa que está ayudando a la persona, pero esto no se puede prolongar mucho tiempo, y porque puede venir con mucha más fuerza el dolor al final, ¿no? Uno se privan de ese duelo y se podemos seguir dependiendo de ese ser amado que lo perdimos, ¿no? Y tener en cuenta también cómo es, si estamos en nuestra ancianidad o hay una o en nuestra juventud, a quién hemos perdido, a este ser que pudo haber ya vivido su vida o a un hijo, ¿no? Y también hay que tener en cuenta si la persona ya ha tenido un trastorno psiquiátrico previo, ¿no? Si ha sufrido de trastorno de ansiedad, depresión, ideas suicidas, trastorno de personalidad, abuso de sustancias psicotrópicas, legales, ilegales, licores, ¿no? Cigarrillos, etcétera. Y los duelos anteriores no resueltos que se van acumulando uno tras otro. Y además, miren la creencia falsa de que yo soy muy fuerte y que creo que yo puedo arreglarlo todo y acá no, esto de llorar y de sufrir y de mencionar a la persona no es válido para mí. Y puede que estemos guardando, ¿no? Y se esté convirtiendo en un volcán que en cualquier rato puede erupcionar, ¿no? O también la baja autoestima. No nos valoramos, no nos sentimos capaces de que podemos salir adelante.
Y como les decía, y repito, la ausencia de la red de apoyo social que puede hacer que este duelo se pueda patologizar o se pueda complicar, que eso es muy importante, esta red de apoyo. Y solamente tomar en cuenta que no hay duelo como el que no habla. Tenemos que hablar. Bueno, el duelo es un proceso, no un estado. El duelo nos desafía a amar una vez más. No te protejas del dolor con una valla, sino más bien con tus amigos. Bueno, padre Eduardo, ya me justito, creo que ya, no sé si va a haber tiempo para preguntas, pero va a depender de ustedes. Bien, vamos a terminar allí. Vamos a dejar algún espacio para las preguntas y cerramos tu presentación, Sonia, porque contigo creo que tenemos todavía otro encuentro en septiembre, ¿no? Tenemos otro Sí, encuentro. Ajá. Entonces, ¿puedes minimizar tu presentación, Sonia? bien. A ver. Ya, estoy en el Zoom, ¿cómo puedo tratar de... Arriba. Ah, ya, yo. Ya, ahí, a obtener video? No, detener video, ¿en No, cuál? A ajá. ver, a ver. A ver, tú, ¿se puede? Ya, un momentito. Ya lo sacaste de pantalla. Arriba tienes tú una línea verde y ahí te Sí. dice salir de la pantalla completa y eh, salir de la presentación. Ahí está, muy bien. Has pasado la prueba del uso de Zoom. No, no, yo no creo, tú solito te lo has hecho todo. Ya. Entonces, pasamos un momento de preguntas para que las personas que están en este momento en la plataforma te puedan consultar. A ver. Ah, ya. Mercedes quiere participar. A ver, Mercedes, te doy el pase. Listo, Mercedes. Sí, Perdón. Vuelve a encender, Mercedes, tu micrófono. ahí sí, Ya, ahí creo que ya. sí. Ujú. Sonia, bueno, muchas gracias, muy clara tu presentación, pero justamente me quedó que ya presentó el padre Franklin, y él no nos habló lo de la doctora Kubler-Ross, o sea, como que dijo que más bien esas etapas que tú nos diste estaban como de cierta manera cuestionadas, ¿no? Aunque nosotros sabemos que esas etapas no son en una línea, ¿no? Que se puede retroceder, en fin, todo eso, pero él nos habló de 5 etapas o de 4 en las que le aumentó una, y esas etapas eran, la una, aceptar la realidad perdida. Luego, la segunda hablaba de trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Esa era la segunda etapa. Que bueno, y la tercera etapa, adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. Y una cuarta etapa de recolocar, que más bien vendría a ser esta aceptación, ¿no? Que recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Y él añadía una más de José Carlos Bermejo, indicando que la última en el proyecto de ellos humanizar es cultivar el dinamismo de la esperanza, o sea, ya la parte espiritual. Entonces, un poco él nos enfocó como que a eso que era para mí novedoso, porque lo otro ya lo habíamos visto en la formación acá en Ecuador, pero sí me llamó la atención esta última perspectiva, que tú no la topaste, o está con otros nombres, no sé. Lo que ocurre, Mercedes, es de que hay muchos autores que tocan este tema. Y como viste, había una de Colby, que habían estas etapas del embotamiento, etcétera, y la de Kubler-Ross y la que el padre ha presentado. Entonces, son diferentes enfoques, es las diferentes maneras de abordar el tema y en la que sí,
como tú dijiste al inicio, empezabas con aceptación y terminaste con aceptación. Tú tocaste esto de aceptación. Según Elizabeth Kubler-Ross, no se da esto. O sea, al principio lo negamos y después ya es que viene la aceptación. Y esto de la esperanza, sí, es la parte que es el motor de nosotros para poder sobrellevar esta situación de dolor y que va, ¿no?, impresa la parte de la esperanza, porque si no sería abrumador, sería devastador. Y también, yo tengo otra parte acá, pero ya no se las he presentado porque ya me faltó espacio, pero quizás en la siguiente clase voy a hacerle un espacito para yo tocar, porque sí, es la parte de la reconstrucción, de la aceptación y de encontrarnos nuevamente ya en el aspecto de que le damos un espacio a este ser, ¿no? A este objeto perdido, que preferiría llamarle porque no solamente puede ser un ser humano, puede ser alguna otra pérdida que tengamos. Entonces, se le vuelve a dar una posición, se le da un significado nuevo y sigue en nuestra vida, va a continuar en nuestra vida de acuerdo al nuevo significado que pueda tener y que no necesariamente va a ser dañino ni agresivo para nosotras, sino más bien bueno, nos acompañará. Entonces, son diferentes formas de mostrar este aspecto. Lo que ocurre es de que sí, este proceso, por supuesto que es muy dinámico y en el que se pueden ir dando una u otra fase, quizás o no. No necesariamente estas fases son las que siempre van a pasar. Alguna persona de la negación quizás ya empezó con la negociación y de repente la ira ya le va a venir a casi al final. Inclusive entre la depresión y la ira uno va, retrocede, vuelve, algunas etapas no las va a tener, en otras sí. Entonces, solamente es como un afán pedagógico de mostrar estas etapas para que las personas puedan saber qué podría ir ocurriendo en su caso. Yo particularmente he encontrado en pacientes con los que he trabajado que sí, se da este hecho de que se saltan y que quizás al año ya estaban tranquilos y ya habían aceptado, habían reconstruido su vida. Y vino una canción importante por ahí que le recordó y empezó la ira, empezó la depresión y ya la persona ya estaba reconstruyendo su mundo, ¿no? Pero sí, somos seres humanos que podemos vivenciar, ¿no?, con intensidad frente a algunas situaciones o no efectos no o que nos puedan hacer revivir cosas, una canción o un lugar donde fui, un olor, un ambiente, una expresión, como había un caso de una señora que ella decía de la comida, ¿no?, que no podía oler un ají de gallina porque el ají de gallina le recordaba tremendamente a su esposo. Y eran 2 años, pero ella ya vivía plenamente, incluso ya estaba saliendo con otra persona, ya estaba ¿no?, enamorada, ya reconstruyendo nuevamente su vida, pero sin embargo había cosas que le retrotraían y que se va a dar. Como tú dices, sí, hay etapas y qué bueno, porque esto es más pedagógico, que nos da una idea, pero que cada una va a vivenciar muy particularmente su situación, porque cada ser humano es único, singular, y cada uno va a vivenciar lo suyo de la manera más diferente, inclusive que los demás. En algunos no se va a dar. Algunos decían, pero ¿por qué grita? ¿Por qué se amarga? Y era la hermana de esta persona, y su otra hermana estaba en una situación de ira y cólera, y la otra más bien en un llanto total, y estaban pasando, ¿no?, la misma pérdida. Entonces, sí, yo creo que cuanto más información podamos tener de estas personas que están viniendo, es mejor, porque así nos dan más elementos de reflexión para nosotros y podamos inclusive nosotras ir revisando en nosotras mismas qué es lo que se está dando en nosotras, ¿no?
y qué podemos ayudar, de todo esto, de qué podemos hacer uso para nosotras poder pasar adecuadamente nuestro propio duelo, que no va a ser igual, somos singulares. Bien, una pregunta más, creo que Edu quiere preguntar. A ver, Edu, ¿puedes encender tu micrófono? Ahí está. Listo. Buenas noches, buenas Bueno. noches. Dios les pague a todos, muy, muy linda la conferencia. Yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de aceptación realmente, se puede asociar un poco con rendición, no como una aceptación de que no me queda más que esto, qué sé yo, sino como rendición, como que yo ya no voy a reaccionar, pero de alguna manera esto solamente se aduciría a la parte presente, en el aquí y en el ahora, porque el proceso del ser humano es eso, ¿no? O sea, ¿qué sería si no recordara? ¿Qué sería si no tendría el dolor? ¿Qué sería si no sufriera? O sea, estaría ya un poco, no sé, iluminado o deshumanizado, no sé. Pero nosotros debemos entender que los agregados psicológicos siempre van a estar con nosotros y son elementos para trabajar. Y donde lo vamos a trabajar es en las circunstancias, como se nos presente, y en este cuerpo cuando se somatice. No sé si estoy bien o me aclaras algo. Mira, me parece estupenda tu intervención y tu reflexión, porque sí, hay algo que sí quiero aclarar, y es en el aspecto de la manera como uno acepta la realidad, no que se rinde, no, no es un acto de rendición, es un acto de aceptación de lo que es. Yo ya sé, él falleció y es mi existencia la que ya tiene que empezar a reconstruir su existencia propia, ¿no? Su vida futura, etcétera, pero no como un acto de rendición, porque no nos rendimos, somos más bien seres de proactividad, seres de construcción, de crear, de planificar nuestro futuro, somos dueños de nuestra existencia, entonces esa parte es bien importante que sí, no es que nos rendimos, definitivamente. Y por el otro lado también, mira, cómo es que el ser humano va reconstruyéndose, y las cosas que no puede resistir por la propia debilidad de la personalidad, ¿no? De cada uno, puede llevarnos a somatizar, puede llevarnos a situaciones difíciles, y que más bien nosotras con nuestra inteligencia, porque todo ser humano es inteligente, acá no es de que haya uno inteligente y el otro no, cómo es que creativamente podemos ir salvando todas esas, yo le diría escalera, la escalinata, y cada escalinata ir salvando cada escollo, cada situación que en mi vida propia se presente. Por ejemplo, yo te cuento, a mí una vez me pasó y yo hice algo que fue muy fuerte para mi familia, y después empecé con un dolor de cabeza. Y fui donde el doctor y le digo, doctor, tengo un dolor de cabeza y no sé qué ha pasado. Y cuando me dijo, ¿qué ha pasado? A ver, cuénteme un poco su vida. Entonces yo le conté, y después me dice, oiga, me dice, ¿usted cree que lo mínimo que le está dando es un dolor de cabeza? Me dice, en otras circunstancias otras personas vendrían con una úlcera grande o otras cosas. Más bien usted, qué bien, ha sabido manejar esto. Me dijo, solamente es un pequeño dolor de cabeza. Y santo remedio, se me fue todo. Salí del consultorio, nunca más me volvió a doler la cabeza. Pero es así, nuestro organismo cómo se defiende, ¿no? Pero que también nosotros tenemos que ayudarle a que las somatizaciones cada vez sean las menores, ¿no? No, es excelente. Y sabes, me encanta tu cuadro de atrás, qué hermoso, bellísimo. Qué Bien. pena que no te puedo escuchar. Bueno. Entonces, sí, yo creo que lo que estamos intentando hacer es que tenemos frente a nosotros una realidad, ¿no? Alguien ha perdido un ser querido, alguien ha perdido a otra persona con quien convivió, ¿no? Compartió muchas cosas. Y a través de lo que ustedes van escuchando, ¿no? Lo que ha dicho Sonia, lo que ha dicho el padre Franklin, la lectura que les he enviado, son una especie de lente, ¿no? Son lentes que nos permiten ver esa realidad, interpretar esa realidad. Es decir, no hay que aplicar estas cosas como si fueran reglas absolutas, ¿no? El tema que nos has presentado. Ya, miren, sí, yo
Este tema del duelo es muy actual. En este momento no hay persona que no esté en duelo. Eso sí lo podemos afirmar categóricamente. Y es un deber de las personas que queremos servir a otras personas, como decía Arturo y como decía Mercedes, Edu y todo, ¿no? El hecho de que nos preparemos, leamos muchísimo, tengamos muchísimas fuentes para seguir tratando de comprender, porque cada ser humano a que nosotros encontremos en nuestra vida y toquemos sus vidas, van a ser diferentes y vamos a encontrar ahora y nosotros prepararnos intensamente para lo que viene. Se nos vienen épocas muy duras. Yo personalmente trabajo mucho con jóvenes universitarias y me he encontrado con realidades muy fuertes. Se nos vienen trastornos de ansiedad, se nos están viniendo ataques de pánico, estrés postraumático, ya están empezando ya a aparecer signos de depresión, situaciones muy fuertes y nuestra comunidad, nuestras sociedades van a quedar, sí, dañadas en menor, ¿no? Cuantía, moderada, mayor, no sabemos. Pero a nosotras, las personas que queremos servir y estar con las personas, ¿no? En un acompañamiento, nos queda el camino de prepararnos y prepararnos mucho y sobre todo sanarnos nosotras, sanarnos. No podemos ir con nuestros corazones rotos, no podemos, porque se van a encontrar con una realidad muy fuerte. Yo la estoy viviendo ahorita, yo veo todos los días duelo. Muerte de padres, madres, dos familiares muertos en horas, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy fuerte, entonces hay que estar preparadas. Y qué lindo nuestro trabajo. Y gracias a Arturo y a Cefosa, porque nos da la oportunidad de prepararnos, de reflexionar al respecto. Gracias. Bien, Sonia, gracias también. Entonces nos volvemos a encontrar con otro tema, creo que casi al final del programa, ¿no? Salvo entonces. Bien, entonces, bueno, si quieres, nos acompañas hasta cerrar esto, y porque ahora les voy a presentar un poco el tema, perdón, el trabajo, ¿no? Les acabo de enviar al WhatsApp, al grupal, ya a su WhatsApp grupal les acabo de enviar el esquema de trabajo. Yo les voy a presentar aquí, espero que esté aquí. Aquí es el esquema de trabajo. Entonces, como les dije la vez pasada, ¿no? El trabajo solo tiene dos páginas, no más. El que hace más páginas tiene que ir de retiro. A ver, en la primera página del trabajo, ustedes tienen aquí, bueno, hay que poner los datos, ¿no? Su apellido, su nombre, su edad, el servicio en el que trabaja, su especialidad, si tiene alguna especialidad, ¿no? El grupo, que estamos, este es el grupo 1, y la fecha. La fecha, bueno, todos tenemos que enviar el trabajo el día lunes. Y el trabajo tiene 3 partes. Estos son los datos que todos deben tener. Es una hoja Word, ¿no? En una hoja Word ustedes escriben esos datos arriba, ¿no? Los datos en la página 1, seguimos en la página 1, y en la página 1 se te va a pedir 2 cosas. Lo primero que se te pide es que tú describas una situación de duelo, ¿no? Si tú conoces alguna situación o has experimentado, ¿no? O parte de la primera página se te pide que tú describas un caso. Ahí dice en la columna número, en la columna C, en la celda, ¿no? Que está entre la línea 14 y la línea 19, ahí te dice, describe un caso. Y al costado en la columna D, te dice, puedes describir un caso, ¿no? De la vida de un hijo, en fin, tú elegirás alguno de ellos, no hay que escribir de todos, ¿no? Solamente hay que escribir de uno de ellos. Por ejemplo, yo conozco el caso de la pérdida de un vecino. Bueno, entonces elijo ese caso y lo describo sucintamente, ¿no? Tú vas a redactar el caso.
sobre ese mismo caso, sobre la persona, ¿no? Sobre la persona que has descrito, vas a responder las siguientes preguntas. Dice, sobre la persona que está al final de la vida, el lugar de la persona que está por morirse, ¿no? Eso es un poco para entender el proceso de morir, ¿no? Hay una diferencia entre el proceso de morir y la muerte misma, ¿no? Son dos momentos distintos. El proceso de morir es cuando yo estoy, ¿no? En todo este proceso de agonía, y la muerte sujeto, ¿no? Entonces, vas a contestar tú esto, ¿no? Del proceso de morir. ¿Qué siente físicamente la persona cuando está en el proceso de morir, ¿no? ¿Qué siente emocionalmente? ¿Qué piensa? ¿Cómo actúa esa persona y qué cree? Has elegido arriba, ¿no? Si tú ese es un esfuerzo de imaginación, porque de repente no has acompañado. Y si has acompañado, bueno, también de repente puedes conocer, ¿no? Qué cosa experimentó esta persona en ese proceso de morir. Entonces, la primera página tiene dos momentos, ¿no? Tiene dos partes. La parte donde describes el caso de manera sucinta y la parte donde tú te pones en el lugar de la persona que está físicamente, que siente emocionalmente y escribes. No hay que ser muy extensa en su respuesta, hay que ser muy preciso, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a aprender en estas clases a ser muy precisos en las cosas que decimos. No nos extendamos mucho. En la página 2, del trabajo que presentarás, dice en la página 2, persona, ¿no? Sobre las personas que están alrededor del individuo muerto, ¿no? También, ¿no? Vas a escribir lo que imaginas, ¿no? Lo que podrías haber visto y oído. Entonces las preguntas son, ¿no? Tú eliges, por ejemplo, una. Si imaginemos que haya muerto la mamá, ¿no? En una familia y tiene varios hijos. Bueno, tú eliges a uno de los miembros de la familia. Supongamos que eliges a la hija menor de la familia, ¿no? ¿No? ¿Qué siente físicamente esta niña, esta hija menor, sobre la muerte de su madre? ¿Qué siente emocionalmente? ¿Qué piensa? ¿Cómo actúa? ¿Qué cree? Igual, ¿no? Estamos metiéndonos un poco en la subjetividad de la persona, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? Ya murió el ser querido, ahora en la página 2, voy a mirar el entorno y de la familia, y yo me fijo en un miembro de la familia, ¿no? Y sobre esa persona yo me pregunto, ¿qué se estará sintiendo físicamente esta persona, ¿no? Que acaba de perder su mamá o que acaba de perder su esposo? Tiene que ver mucho con el caso que has descrito arriba. Y la última parte del trabajo, que sigue en la página 2, dice, ahora exploras tu experiencia tú como acompañante. Imaginemos que tú eres la persona que has acompañado en ese proceso. Te vas a preguntar, ¿no? ¿Y yo qué sentí físicamente ante la muerte, ¿no? De esta persona? ¿Qué emociones he experimentado yo ante la muerte de esta persona, ¿no? Entonces te vas a poner en contacto contigo misma o contigo mismo. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo que vas a hacer. Y si alguien, por ejemplo, ¿no? Quiere, perdón, está alguien ingresando. Si alguien, por ejemplo, quiere hacer referencia a algo en una tercera página, pero eso no es lo más importante. Lo más importante ahorita es a trabajar, ¿no? Sobre la experiencia que vamos teniendo, ¿no? O que pensamos que podemos tener cuando vamos a acompañar a una persona que va a morir, ¿ya? Entonces ese es un poco el objetivo de este trabajo. No te voy a pedir un resumen de las cosas que has escuchado. Como les he dicho hace un momento, son referentes, son ideas referenciales que nos van a ayudar, ¿no? A clarificar nuestra aproximación, nuestra, el ejercicio de acompañar, ¿no? Nos van a ayudar todas estas ideas que nos van compartiendo. Y el ejercicio que van a hacer ahora es ponerse en contacto más bien con tu personal, ¿no? Bien, no sé si está ahí alguna pregunta. Les acabo de pasar el documento a su WhatsApp, ¿no? Ya lo tienen en su WhatsApp. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre eso. ¿Cómo lo va a ver
Jimena. Sí, Jimena. ¿Dónde está Jimena? Ah, ya. Enciende tu micrófono. O al WhatsApp, No, ¿a dónde ya. se envía el trabajo? No. No sé si se me escuchó. ¿A dónde? ¿Ahora me escuchas? Sí, te escucho. A ver, nuevamente. Ya. Enciende tu micrófono. Ahora está. La Perfecto. pregunta, ya, la pregunta es, ¿a dónde? ¿Hay Eso, algún entonces, correo electrónico? no. Todos van a enviar su trabajo al WhatsApp del grupo 1. Ese día yo voy a abrir el WhatsApp porque ahora solamente dice escribe el administrador, ¿verdad? Así dice el grupo 1, escribe el administrador. Bueno, ustedes el día lunes va a estar abierto el WhatsApp para que ustedes puedan enviar su trabajo ahí, al WhatsApp, ¿ya? No escriban nada más, no escriban saludos, no manden ninguna figurita, solo manden su trabajo. No digan aquí estoy enviando mi trabajo porque si no se van perdiendo ¿no? Van pasando los mensajes y se van perdiendo los trabajos. La idea es que solo mandas tu trabajo, ¿no? Solo pegas tu trabajo y ya está en el WhatsApp. Y yo el día lunes abro ese grupo, todos pueden compartir su trabajo y se cierra nuevamente en la tarde ya del lunes, ¿no? Porque hay que enviar solamente el trabajo hasta el lunes, ¿no? Eh, ¿A partir de qué hora se podrá enviar el trabajo? Mira, si tú lo tienes a la 1 de la mañana, ya está el WhatsApp abierto. Yo soy medio lechuza, así que estoy despierto hasta muy tarde y me levanto muy temprano también. Bien, eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí, porque ya son justo las 7:30 y no sé si está Padre Eduardo por ahí para que nos dé la bendición papal. No, A ver, Eduardo. ninguna Ninguna, ya bendición, está. ninguna bendición papal. Como siempre, me permiten un momentito. Tengo que prender mi lámpara porque si no se logra ver. Y como ¿cómo se llama? Se conjuga con mi piel, entonces se ve una mancha negra. De todas formas, muchísimas gracias, Sonia. Si Sonia está por ahí, muchísimas gracias por la presencia aquí en la plataforma. Y agradecerles a todos también la presencia y el ánimo, ¿no? Para formarnos adecuadamente para poder acompañar, ¿no? Acompañar humanamente el proceso del duelo, ¿no? No sé si Arturo será útil enviar esta grabación al correo electrónico o no lo crees útil, porque yo lo estoy grabando. Lastimosamente hoy día tengo una conexión de internet muy pésima y ciertamente no se ha podido conectar esta charla a través del Facebook. De todas formas, no sé si tienen necesidad de tener la grabación de esta charla, yo la puedo enviar a través de los correos electrónicos, ¿sí? Algunas personas que les he enviado me dicen que no se abre. En realidad, este material es un material pesado, ¿no? Porque tiene audio y video. Entonces lo envío a través de WeTransfer. Es muy sencillo clicar ahí, se desempaqueta y se puede ver el video, ¿no? Dime, ¿no hay forma de colgarlo en algún lugar y que el que quiera lo baja? Es muy pesado, muy pesado. Ah, ya. Del padre Franklin
tenía 480 megabytes, ¿no? Es bastante pesado, ¿no? Entonces, nada, si alguno de ustedes lo desea, yo lo puedo, como ya lo he hecho con unas 10, 12 personas, lo puedo, enviar a través del correo electrónico, ¿sí? Si les sirve. Bien, como yo tengo los correos, te voy a enviar los correos, Eduardo, entonces ya los envías, ¿no? Entonces ya Sí. tienes trabajo todo el fin de semana. No soy como tú, lechuza, pero bueno, con todo gusto. Bien, nada. Bien, entonces, Muchísimas gracias, buenas noches. ujú, Y que, pues bueno, el Señor nos acompañe y nos dé siempre el ánimo para aprender y acompañar humanamente el duelo. bien, hasta luego. Veo a Germán por ahí también. Hasta luego, nos estamos viendo.